Muy buenas noches para todos. Es para mí un gran honor y un gran privilegio compartir la palabra de Dios con ustedes en esta noche. Los invito para que hagamos una oración para empezar con la palabra de Dios. Señor, en esta hora te queremos dar gracias por tu amor, por tu gran misericordia, porque tú nos has ayudado, Señor, nos has sostenido hasta este momento, hasta este día, Señor. Queremos poner en tus manos, Señor, la palabra que va a ser compartida para que sea de gran bendición para todas las personas que lo están escuchando, Señor. Te adoramos y te bendecimos en esta noche. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, en esta noche quiero compartir con ustedes un tema que he titulado Las palabras de Jesús. Y las palabras de Jesús que vamos a ver en esta noche las encontramos consignadas en una historia que es muy conocida por todos nosotros. Es la historia en la que Jesús camina sobre el agua. Esta historia está consignada en el Evangelio de Mateo, en Marcos y en Juan. Antes de leerla, y la vamos a leer en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 14, a partir del versículo 22 hasta el 32. Tenemos tres narraciones que se llaman pasajes paralelos. Estos pasajes se complementan entre sí. Vamos a leer la narración de Mateo, pero vamos a estar también sacando detalles para complementar de la narración de Marcos y de Juan. Antes de iniciar la lectura, quisiera que tuviéramos presente que lo que sucede antes de este episodio en el que Jesús camina sobre las aguas es la alimentación de las más de 5,000 personas. Acababan de hacer un gran milagro y luego ocurre esta historia. Dice así en Mateo 14, versículo 22, en la traducción del lenguaje actual. Después de esto, o sea, de la alimentación de los 5,000, Jesús ordenó a los discípulos: suban a la barca y vayan a la otra orilla del lago. Yo me quedaré aquí para despedir a la gente y los alcanzaré más tarde. Cuando toda la gente se había ido, Jesús subió solo a un cerro para orar. Allí estuvo orando hasta que anocheció. Mientras tanto, la barca ya se había alejado bastante de la orilla. Navegaba contra el viento y las olas la golpeaban con mucha fuerza. Todavía estaba oscuro cuando Jesús se acercó a la barca. Iba caminando sobre el agua. Los discípulos lo vieron, pero no lo reconocieron. Llenos de miedo gritaron: ¡Un fantasma! ¡Un fantasma! Enseguida Jesús les dijo: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro le respondió: Señor, si realmente eres tú, ordena que yo camine también sobre el agua y vaya hasta donde tú estás. Jesús le dijo: ven. De inmediato Pedro bajó de la barca, caminó sobre el agua y fue hacia Jesús. Pero cuando sintió la fuerza del viento, tuvo miedo. Allí mismo empezó a hundirse y gritó: Señor, sálvame. Entonces Jesús extendió su brazo, agarró a Pedro y le dijo: Pedro, tú confías muy poco en mí. ¿Por qué dudaste? En cuanto los dos subieron a la barca, el viento dejó de soplar. Todos los que estaban en la barca se arrodillaron ante Jesús y le dijeron: es verdad, tú eres el Hijo de Dios. Amén. Esto como para refrescar un poco esta historia que seguramente ya hemos leído y ya habíamos escuchado. Pero quisiera que hiciéramos un enfoque especial en las palabras de Jesús. ¿Qué es lo que dice Jesús en esta historia? Vamos con la primera palabra de Jesús. La encontramos en el versículo 22 de Mateo, el primero que acabamos de leer. Dice: suban a la barca y vayan a la otra orilla del lago. Yo me quedaré aquí para despedir a la gente y los alcanzaré más tarde. En primer lugar, vemos que esta es una orden de Jesús.
Y en el sentido más original, más cercano al original de este texto, vemos que la palabra que aparece allí tiene que ver con forzar, con obligar. Entonces Jesús los obliga a que se metan a la barca y arranquen, como que los forza para que se vayan. ¿Y por qué? Puede ser un poco extraño, ¿ve? ¿Por qué Jesús los estaba obligando? Bueno, allí nos puede ayudar un poco el Evangelio de Mateo, porque comenta que querían que Jesús fuera su rey a la fuerza. Ellos estaban esperando un Mesías. Los judíos estaban esperando un Mesías, un libertador político, que los liberara del yugo del Imperio Romano. Y se encontraron con Jesús. Muchos creían que era un profeta. Y Jesús sanaba a los enfermos, Jesús era carismático, Jesús enseñaba, Jesús les daba de comer, acababa de hacer un milagro impresionante. Tenían 5 panes, 2 peces y se alimenta una multitud de más de 5,000 personas. La gente dijo, este es. Y lo querían hacer rey a la fuerza. Entonces Jesús, previendo la situación, hace que sus discípulos se vayan de ahí para que él pueda manejar esta situación. Dice que él despide a la multitud y luego se va a un cerro a orar. Entonces, esta era la situación. Entonces Jesús da una orden porque él tenía un propósito. Luego, ¿qué sucede después de esta palabra? Efectivamente, Jesús va, despide a la multitud porque él no estaba interesado en ser un líder político, él no estaba interesado en ser un rey terrenal, sino en establecer el reino de Dios en la tierra. Entonces él despide a las personas y luego se va a tener comunión con su Padre. Ahora, por otro lado, ¿qué pasa con los discípulos? Los discípulos hacen caso, se van a la barca y emprenden su camino para cruzar el mar o el lago de Galilea. Mientras ellos estaban en el barco y estaban en el lago, se desprende una tormenta. En el lago de Galilea, pues es un lago muy grande que también por eso lo llaman el mar de Galilea. Es muy común que aparezcan tormentas de la nada, que se desaten tormentas de la nada. Entonces estaban en una situación que podían haber esperado, pero era una tormenta muy fuerte. ¿Qué sucede? En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 6, versículo 48, hay un detalle muy interesante que no incluye el Evangelio de Mateo. Y es que dice que Jesús los ve. Cuando Jesús termina de orar, él se va para donde estaban sus discípulos, porque también el mar de Galilea se podía cruzar a pie. Le podían dar la vuelta y llegaba al otro lado. O se podía cruzar también a través del lago. Entonces, cuando Jesús estaba en tierra, él los alcanza a ver. Dice que poco antes del amanecer. Ese está consignado, es en el Evangelio de Juan, poco antes del amanecer, en la 4ª vigilia de la noche, es decir, tipo 3 o 6 de la mañana, más o menos. Era alguna hora, podían ser las 4 o las 5 de la mañana, poco antes del amanecer. Ya habían navegado unos 5 o 6 kilómetros, o sea, estaban en toda la mitad del lago, porque este lago tiene más o menos unos 10 kilómetros o 10 y medio de ancho. Y ellos ya iban en toda la mitad, ya iban como en el kilómetro 5. Y Jesús los ve. ¿Qué pasa? Jesús los ve que estaban en una tormenta. Estaban angustiados. Estaban tan angustiados que no reconocieron a Jesús. Y también, pues pongámonos en el lugar de ellos, en medio de una tormenta. Estaba oscuro, tipo 4 de la mañana. Y se aparece una figura de un hombre caminando sobre el agua. Ellos pensaron, es un fantasma, y no reconocieron a Jesús. Y es aquí donde viene la segunda palabra de Jesús. En el versículo 27 de Mateo, Jesús les dice, cálmense, soy yo, no tengan miedo, no tengan miedo. Vemos que esta palabra es una palabra precisa de Jesús.
era la palabra que ellos necesitaban porque estaban angustiados, estaban con mucho miedo, estaban bregando con el agua, con la tormenta, seguramente con los truenos, y se aparece una figura y ellos se aterrorizan, pero Jesús les dice, soy yo, no tengan miedo. Es una palabra precisa. Es muy interesante aquí que Jesús no dice, yo los puedo salvar, yo vengo a acabar con la tormenta, sino que no. Él no vino primero a enfocarse en la situación, sino en ellos. Cálmense ustedes tengan paz, ustedes no tengan miedo. No tengan miedo, porque donde está Jesús no debe haber lugar para tener miedo. En segundo lugar, esta palabra es una palabra de autoridad. Es una palabra de autoridad. ¿Quién lo decía? Lo decía la persona que estaba caminando por encima de la tormenta, estaba caminando por encima del agua. El hecho de que Jesús caminara por encima del problema, de la tormenta, del agua, de este mar embravecido, quiere decir que él tenía el control también para terminar con esta tormenta. Entonces era una palabra de autoridad. Él les decía, no tengan miedo. ¿Y por qué lo decía? Porque él tenía todo el poder para terminar con esa tormenta. En tercer lugar, era una palabra en la que ellos debían confiar. ¿Y cómo podemos confiar en esta palabra? En la medida en que conocemos a la persona que dice esta palabra. Como les decía ahorita, es muy interesante que Jesús haya dicho, cálmense, soy yo. Él no dijo, cálmense, yo vengo a salvarlos. Cálmense, yo tengo el control sobre la tormenta. Ya llegué y los voy a rescatar. Él dice, cálmense, soy yo. Y es una expresión muy profunda, porque si ellos conocían quién era Él, entonces ellos sabían todo esto, ellos sabían que Jesús tenía el poder para controlar el mar. Esto implica haber tenido ya una relación con esa persona que dice, soy yo, tranquilo, soy yo. Era porque ya lo conocían, era porque ya habían compartido con él. Y este soy yo debería calmarlos. Veamos ahora, ¿qué sucede después de esta palabra? Viene una intervención de Pedro, uno de los discípulos que su temperamento era muy impulsivo, ¿no? Entonces él lo ve y sin pensarlo le dice, Señor, si realmente eres tú, manda que yo también camine sobre las aguas. Haz que yo también vaya hasta donde tú estás. Y vemos ahora la tercera palabra, que es la respuesta de Jesús al apóstol Pedro. Y está en el versículo 29. Y la tercera palabra de Jesús es una sola, es ven. Jesús le dice, ven. Este ven es una invitación también que le está haciendo Jesús. Quiere decir, acércate, ven hasta donde yo estoy. Aquí, claro que sí, ven. Era una invitación a poner los ojos en Jesús por encima de la tormenta. Jesús le dice, ven hasta donde yo estoy. Las invitaciones nos hacen sentir importantes. Cuando a uno lo invitan a un lugar y le dicen, mire, aquí está su puesto, su silla es la primera. Nos hacen sentir bien, nos hace sentir que somos parte de algo, que alguien nos tuvo en cuenta. Estamos honrados. Sin embargo, la persona elige o no si va o no va a esa invitación, si la acepta o si la rechaza. Entonces, ¿qué sucede después de esta invitación? Pedro empezó a caminar sobre el agua. Él estaba decidido a ir donde Jesús. Él quería también ir ahí. Como ya hemos visto, su temperamento hizo que él dijera eso y finalmente se bajó del barco y él empezó a caminar hacia donde estaba Jesús. Inicialmente Pedro pone sus ojos en Jesús y empieza a caminar y alcanza a caminar un buen trayecto hacia donde estaba Jesús, pero en un momento siente miedo. En un momento tal vez tenía frío porque se estaba mojando y había una tormenta y le da miedo, siente temor y empieza a hundirse. Entonces grita, Señor, sálvame.
Y mire que ya se había acercado mucho a Jesús porque dice que Jesús lo agarra del brazo. O sea, lo agarra para sacarlo. O sea que él ya había caminado un buen trayecto, pero ya terminando es que le da miedo y se empieza a hundir. Y es aquí cuando viene la cuarta palabra de Jesús, la última que vemos aquí en este relato. En el versículo 31 de Mateo capítulo 14, dice: Pedro, tú confías muy poco en mí, ¿por qué dudaste? ¿Por qué? ¿Por qué dudaste? Vemos que esta cuarta palabra de Jesús es un reclamo de Jesús a Pedro. ¿Por qué dudaste? Confías muy poco en mí, ¿por qué dudaste? A pesar de que estos discípulos, todos los que estaban ahí en la barca, incluido Pedro, habían estado caminando con Jesús, lo habían acompañado a recorrer pueblos, aldeas, muchos lugares, se daban cuenta del poder de Jesús, se daban cuenta que le traían endemoniados, Jesús los liberaba, que él sanaba a los enfermos, que él alimentaba a una gran multitud. Acababa de pasar esto. Habían visto muchos milagros de Jesús y dudó. Después de que ha visto todo el poder de Jesús, él duda. Entonces por eso Jesús le hace el reclamo. Confías muy poco en mí, ¿por qué dudaste? Y antes de que entremos a juzgar de que Pedro era un incrédulo, es necesario mencionar, como ya les comentaba, que su temperamento era impulsivo. Y él por eso dice: Señor, que yo también camine sobre el agua. Y efectivamente, él caminaba sobre el agua. Pero a pesar de que él cometía esos errores, por esa manera de ser, como digamos vulgarmente, como tan arrebatado, ¿no? Él cometía sus errores, a veces decía cosas que no debía decir, a veces le fallaba la fe, como en este caso, y se hundió. Pero miren que esto nunca hizo que Pedro desfalleciera. Esto hizo que Pedro se acercara más a Jesús. Pedro siempre se levantó de sus errores y esto también hay que destacarlo. Él se dejó rescatar por Jesús y se metieron a la barca. ¿Qué pasa después de esta palabra? ¿Cuál palabra? Pedro, tú confías muy poco en mí, este reclamo. Pues el Señor Jesucristo los salva y vuelven y se meten en la barca. Y dice que la tormenta se calmó. La tormenta ya desapareció. Y quiero decirles que esto no fue una coincidencia. Jesús tuvo todo el control sobre esa situación y no fue una coincidencia de que Jesús se montó en la barca y la tormenta se acabó, sino que Jesús tuvo el control y cuando él entró en la barca ya la tormenta desapareció. Donde está Jesús, las tormentas se vuelven calma, y también es muy necesario mencionar que después de que Jesús entra en la barca y los discípulos se dan cuenta de lo que acaba de suceder, lo adoran. Se postraron a adorar al Señor y lo reconocieron. Dice: realmente este es el Hijo de Dios. Él ya se los había estado diciendo, que Él era el Hijo de Dios. Pero en este momento, cuando ellos ven este poder de Jesús, lo reconocen como el Señor, como el Hijo de Dios. Quisiera que una vez que hemos refrescado esta preciosa historia y que nos hemos enfocado precisamente en las palabras que Jesús ha dicho, ahora busquemos la manera de aplicar eso también a nuestras vidas. En primer lugar, cuando nosotros decidimos caminar por el camino de Dios y obedecer su palabra, es muy posible que más adelante se desaten tormentas y que vengan las dificultades. Y pensaba en el ejemplo de José, el de la Biblia. Caminar por el camino de Dios quiere decir vivir una vida pura, una vida recta moralmente. Y esto lo tenía muy presente José, el de la Biblia. Y por él querer mantenerse firme, recto delante de Dios, termina en la cárcel.
se va a la cárcel porque, como conocemos también la historia, la esposa de Potifar quiso que él se acostara con ella, pero él le dijo que no. Entonces ella gritó y dijo que él la quería violar. Entonces termina José en la cárcel por querer agradar a Dios. Esto fue una tormenta en su vida. Pero como sabemos, Jesús también nos está mirando. Él nos está mirando si estamos atravesando por una tormenta, por querer ser fieles a Dios, por querer obedecer, por querer andar por el camino de Dios. Van a haber tormentas, y si estamos atravesando por una tormenta en este momento, por ser fieles a Dios, debemos saber en primer lugar que Jesús nos está mirando, que Él está pendiente de nosotros y que Él va a llegar. Que Él va a llegar a rescatarnos en algún momento, así como les pasó a los discípulos, que ellos por obedecer a Dios a Jesús, se montaron en la barca y se desata una tormenta. José, por ser fiel a Dios, termina en la cárcel. Pero, ¿cuál es el final de la historia? Jesús llega. Jesús llega. Entonces, tengamos por seguro que hoy una palabra de Jesús para usted, para mí, es que continuemos en su camino, que sigamos siendo fieles ahí, porque aún en medio de la tormenta Jesús nos está viendo y eventualmente Él va a llegar. Él va a llegar en el momento preciso para calmar esa tormenta. En segundo lugar, nos da hoy también una palabra precisa en medio de la tormenta. Así como los discípulos que estaban en medio de la angustia, la palabra precisa para ellos fue: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Era la palabra precisa que ellos estaban necesitando. Hoy Jesús también nos da a nosotros una palabra precisa. Si estamos en medio de una dificultad, Dios nos recuerda que Él está por encima de todo esto, que Él es el que camina sobre la tormenta. Él está en control de las situaciones difíciles. Si estamos en un momento de dificultad económica, que no hay suficiente, dificultades de salud, dificultades emocionales, cualquier problema, problemas que uno no le ve cara por dónde se van a solucionar, pues Jesús está por encima. Jesús está por encima del problema. Y lo primero que Él nos va a decir para calmarnos no es: yo voy a solucionárselo, ya casi se acaba, en 2 días va a pasar este problema. No, lo que Jesús nos va a decir, y la palabra de Jesús para nosotros esta noche es: cálmate, no tengas miedo, aquí estoy yo. Yo soy. Si conocemos a Jesús, sabemos que Él está en control, y esta es la palabra para nosotros en esta noche. En tercer lugar, Jesús nos invita a estar con Él, así como Él le dijo a Pedro: ven, acércate, pon tus ojos en mí. Esa también es la palabra de Jesús para nosotros esta noche. Que si a través de las dificultades, de los problemas de la vida, pongamos nuestros ojos en Jesús, pongamos nuestra mirada solamente en Él y nos acerquemos a Él, caminemos nosotros también por encima del problema. Nosotros podemos caminar por encima del problema si mantenemos nuestra mirada puesta en Jesús y acerquémonos a Él teniendo comunión con Él a través de la oración, a través de la palabra de Dios. El mismo Jesús era un ejemplo de esto. Él pasaba noches enteras orando, mucho tiempo orando a su Padre. Acerquémonos a Dios. La palabra de Jesús para nosotros esta noche es: ven, acércate, tengamos comunión con nuestro Señor. En cuarto lugar, nosotros también podemos vernos representados en Pedro, que después de ver todo el poder de Jesús, porque nosotros también somos testigos de muchas cosas que ha hecho el Señor, nada más en este tiempo que hemos estado en cuarentena, que ha habido el problema del coronavirus que ha azotado. Hemos visto la mano de Dios, hemos visto cómo Él ha provisto, cómo no nos ha faltado el alimento. Hemos visto los milagros de Dios, muchas personas están siendo sanadas. Esto no aparece en la televisión, cuántas personas están siendo salvas
los que están siendo sanos, los que el Señor está rescatando. Hemos visto su mano. Nosotros también conocemos la Biblia, le tenemos una ventaja a Pedro porque hasta ese momento pues había pasado, era hasta ahí, pero nosotros conocemos la historia, hemos visto la mano de Dios obrar, conocemos las Escrituras, tenemos una vida con Jesús. ¿Por qué dudamos a veces? Entonces, la palabra de Jesús en esta noche, si nosotros tal vez estamos muy angustiados, si estamos poniendo nuestros ojos en los problemas, ¿por qué estamos dudando de Jesús? Tal vez esta sea la palabra de Dios para nosotros en esta noche. Volvamos a poner nuestra mirada en Jesús. De pronto el Señor nos esté haciendo el reclamo. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué tienes tan poca fe? Y reflexionemos por un momento en esto y ya no nos dejemos ahogar más en los problemas y en las dificultades, sino aprendamos a confiar en el Señor, aprendamos a confiar en el Señor porque no hay razón para dudar. Y ya para concluir, quiero decir, aprendamos a confiar plenamente en el Señor y sigamos el ejemplo de los discípulos que finalmente reconocieron a Jesús como el Hijo de Dios y lo adoraron. Aprendamos nosotros a reconocer a Jesucristo y a adorarlo en medio de la dificultad, y cuando se termine la dificultad, démosle la gloria al Señor. Que no sea que pensemos, si no, es que mi tío me ayudó, es que si no hubiera llegado esto, no. Es porque Jesús lo permite, es porque el Señor está en control de todo. Aprendamos a darle la gloria a Jesús como Hijo de Dios, como Dios mismo. ¿Qué les parece si hacemos una oración en esta noche, dándole gracias a Dios por su palabra y pidiéndole que nos ayude a interiorizar sus palabras y que podamos ser fiel a Él en su camino? Y si usted ha cometido algún error, si de pronto ha desviado su mirada de Jesús, si está angustiado, si tiene miedo, aferrémonos a la palabra de Jesús, que Él es el que tiene toda la autoridad. Señor, en esta noche te queremos dar muchas gracias por tu palabra, porque es tu palabra para nosotros hoy, porque eres tú, Señor, que nos dice que no debemos tener temor, que no debemos tener miedo, Señor. Eres tú, el Dios Todopoderoso, el que camina por encima de la tormenta, el que nos rescata, el que nos tiende la mano, Señor, y nos salva. Gracias por estar ahí, Señor. Siempre que te necesitamos, todas las veces, Señor, tú estás con nosotros, tú estás, Señor, tú vas adelante, tú no nos dejas solos, Señor, tú siempre nos estás viendo, aún en medio de la tormenta, de la dificultad, Señor. Tú estás ahí, tu mirada está ahí, tu presencia va siempre con nosotros. Te doy muchas gracias en esta noche porque tú nos recuerdas tu palabra y porque podemos confiar en ti plenamente, Señor. Ayúdanos, Señor, siempre a permanecer en tu camino. Queremos siempre escuchar tu voz. Guíanos por esta vida, Señor. Guíanos y llénanos siempre con tu presencia, con tu palabra, Señor. Y que nuestra vida sea también una vida de adoración, sea una vida de gratitud, sea una vida que te agrade a ti, Señor. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos. Tú eres el Dios Todopoderoso, el Dios que tiene todo bajo su control, el Dios que nos ama, el Dios que nos cuida y el Dios que está siempre, siempre con nosotros. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor, y te adoramos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios los bendiga a todos. Un gran abrazo.